esto es el shield, ¿vale? Pues nada. Y me desactivo todo, menos lo que me interesa, que ahora mismo lo que voy a trabajar es el shield. Que como vemos, pues eso, aquí tiene la booleana esta de la forma y las esferas. Esto es lo que he encontrado. Bien, entonces podríamos dejarlo así con todo el morro y pasar del tema, pero bueno, hay cositas que son relativamente fáciles de ajustar y ayudarán a que quede mejor. Entonces, por ejemplo, aquí este vértice pues lo podemos desplazar y de esta manera ya tenemos más control sobre la geometría que estamos generando. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Este vértice viene para acá, esto para acá, y poco a poco podemos ir reduciendo el número de polígonos y además limpiamos todo lo que son los engones. Esto es, por decirlo de una manera, tedioso en el sentido de que no hay como una forma rápida de hacerlo. Bueno, sí, hay formas rápidas de hacerlo, pero rápido no quiere decir que esté bien hecho. Entonces, por ejemplo, esto me lo traigo por aquí. La forma rápida sería triangularlo todo, quitarle el triangulado y tirar para adelante, pero no se gana nada, porque al final es lo que digo, ¿no? Si la geometría la puedo ajustar un poco, pues le añado esto. Shift I, o GG, Shift I, que no me lo muevas en I, G, Shift I, ¿vale? Esto ya me lo deja ahí. La geometría pasa a tener un poquito más de coherencia, luego a la hora de triangularlo queda mejor, a la hora de presentarlo también. Y además es eso, parece que tenemos más control sobre lo que estamos haciendo, que no que nos centramos solo en lo básico. ¿Qué más da? Mover los vértices. Además, aquí sí que recomiendo, cosa que me está haciendo, tener activada esta opción, porque así todos los vértices que superponemos directamente ya nos los va cosiendo. Entonces luego no hay que hacer el W Merge by Distance. Que aparte del Merge by Distance, también es muy recomendable ir aplicando el Symmetrize, en este caso, a la inversa. De X negativo a X positivo. ¿Vale? Porque así todo lo que estamos haciendo a la derecha nos queda ajustado a la izquierda también y ya corregimos pues esos fallos. ¿Vale? Más o menos la geometría. Vemos, pues por aquí, pues bueno, queda bien, pero si ya podemos acabar de ajustarle el corte, pues no perdemos absolutamente nada. Bueno, por aquí por la pata sí que va a haber cosas raras. Esto por aquí, esto por allá. Sobre todo hemos de intentar evitar eso, que haya engones, que toda la geometría que pueda quedar más o menos sucia o que no quede bien cerrada, que tenga una especie de soporte y no perder la forma, que con esto muchas veces lo que pasa es que empiezas a mover, desplazas de tal manera y pierdes la forma, pues eso, intentando arreglar. Pero por ejemplo aquí esta marabunta de vértices sin sentido, pues se puede ajustar. Igual que si esta forma de aquí no aporta nada, pues te lo traes para acá y esa geometría que te quitas. O una alternativa que en este caso quedará mejor, con la J hacemos el corte y ya parece que nosotros hemos puesto por ahí el corte de forma voluntaria y bien pensado. Esto de aquí, pues, bueno, fuera. Por aquí con la J, F no, J. Bueno, la J hace el corte, la F nos genera una cara, entonces es mejor la J en este caso porque así nos va ajustando las geometrías y no nos va a estar añadiendo caras que luego pueden quedar colgadas y superpuestas y todo, que no tiene tampoco mucho sentido. Por ejemplo, esto de aquí, si no está aportando, pues para allá. Aquí, sobre todo conviene ir mirando dónde van a acabar los vértices. De esta manera tenemos ese control
bastante más a mano y vemos pues eso, si nos interesa quitarlos, no, si realmente nos está dando forma, no. Luego aquí ya habría que ir decidiendo un poco más, ¿no?, qué es lo que nos interesa. A ver, por ejemplo, aquí un J, uno, se le puede añadir por aquí, J se le puede añadir por acá. Luego habrá engones, porque es que los va a ver, milagros tampoco puede hacer. Pero bueno, esta geometría de aquí, si no está aportando nada, pues la desplazo y menos geometría que tengo. Por ejemplo, esta de aquí está un poco igual, porque si lo bajo hacia aquí, menos geometría. Por aquí también puedo hacer un pasam. No, más o menos. Este de por aquí. Y de esta manera vamos aprovechando geometría que ya tenemos, porque es geometría que ya está existiendo dentro del modelo. Measure by distance, por si hubiera algo que no tal. Y un symmetrize. Vale. Aquí vendríamos a hacer un poco lo mismo. La idea es que el corte no pierda la forma, pero que más o menos no haya eso, vértices ni cortes muy estrambóticos. Por aquí, esta geometría se puede venir por acá, por aquí. Estos vértices por la posición de la esfera o lo que fuera, pues no terminan de casar, pues los traemos para acá. Y nos los va ajustando directamente a la forma que ya tenemos. Aunque no termine de quedar completamente circular o esférico. Vale, como ya vamos ajustando, pues luego tampoco se nota tanto. Y esto nos ayuda porque si esto lo queremos utilizar en motor de juego, directamente nos lo va, entre comillas, a limpiar, porque luego cuando lo triangula, nosotros no tenemos ninguna clase de control sobre el triangulado que nos hace. Entonces, de esta manera, pues como ya nos aseguramos que no hay engones o que hay el menor número de engones posibles y todo, ya nos termina de hacer los ajustes que necesitaremos después. Voy a quitar el snap, está haciendo cosas raras ya. También podemos hacer esto con dos veces la G, voy moviendo y voy viendo si me deforma o no. Si pierde mucho la forma, pues muevo el otro vértice. Mesh Symmetrize. Luego también podemos jugar con todo seleccionado, Alt J, pues si algún triángulo, alguna cosa un poquito extraña no nos está aportando forma, pues directamente, o puede convertirse en un quad, pues directamente nos lo va a convertir en un quad. Mm, Y vemos que en realidad el acabado es prácticamente el mismo. Mesh Symmetrize. Esto por aquí arriba. J, Mesh Symmetrize, Alt J. Y de esta manera tenemos, pues eso, un poquito de control respecto a lo que estamos haciendo. Sobre todo esto se nota, no lo he hecho antes, ¿no? Pero si yo ahora triángulo esto, vemos que más o menos ya nos lleva, no sé, menos geometría. Entonces, parece que tenemos un poco más ese control. Aquí habrá que repetir prácticamente el mismo proceso.
Ya lo he hecho una vez, pues en principio debería ir más rápido porque prácticamente ya las cosas que he hecho antes las puedo hacer ahora. Bueno, ahora no estoy contando nada, pero como se puede apreciar, el proceso tampoco ha cambiado mucho desde que lo he empezado a hacer. Vale, en este caso me estoy dando cuenta, cosa que tener en cuenta, que si le hago un Symmetrize, me sirve, pero me sirve para esta parte, no para esta otra. Entonces, una alternativa que tengo, una vez ya he acabado de ajustar la parte exterior, measure by distance, ¿vale? Puedo seleccionar toda la parte externa aquí. Con la V lo separo, con la L me llevo el objeto. Ahora lo tengo aparte. Lo que puedo hacer es Shift S, no, Control Alt C y decirle que el centro de el origen a la geometría. Entonces, vale. En Object Mode a la masa del surface, ¿vale? Entonces aquí sé que me está cogiendo el centro de la simetría justo en medio. Si ahora le hago Mesh Symmetrize, ¿vale? Automáticamente ya me coge y me hace lo mismo a derecha e izquierda. Entonces con esto puedo jugar. Más que nada por acabar. Hoy. Hoy cuando lo hago yo. Dependerá luego de cómo lo edite. Soy malvado, lo sé. Bien, esto por acá. Otro que también por acá. Esto con la J. J. Mesh Symmetrize. Ahora derecha e izquierda están igual. Alt J para que me quite las... Para que me destriangule lo que puedan ser triángulos. Alt J. Y mesh, si me traes, para asegurarme que derecha e izquierda quedan completamente igual. Ahora ya la geometría está un poquito mejor. Lo que puedo hacer ahora es Control J. Como no he modificado nada de la parte externa, creo. Aquí alguna cosilla me ha hecho, pero bueno. W merge vértices by distance. Entonces automáticamente ya me lo coserá. Por aquí alguna cosa rara me ha dejado de regalo. Si no, acabo de repasar, que me haga el snap como toca. Vale, sí, parece ser, como he hecho el Symmetrize y no estaba exactamente la esfera a la parte derecha y en la misma posición, ha habido un pequeño desplazamiento con los ajustes. Pero bueno, igualmente es mucho más rápido que haber modificado toda la esfera a mano.
Vale. W, medio vértices by distance. Y ahora, como el centro ha vuelto a su posición, puedo hacer un mesh symmetrize. De esta manera, derecha e izquierda son exactamente iguales. Me queda por ajustar estas piezas de aquí. Que básicamente esto con 2 veces la G me lo puedo llevar para acá. Esta parte de aquí, que seguramente está desajustado con los symmetries, pues no sería completamente simétrico, entonces, pues bueno. Y con la J se puede juntar. Este de por aquí me lo llevo para arriba. Aquí puedo empezar a jugar con la J, porque por ejemplo veo que este corte de aquí me ayuda a que siga un poco más la forma, aunque me genere aquí un triángulo, que tampoco es una molestia enorme. Si me traes, vale, pues me quede derecha izquierda está igual. Por aquí podría un poco lo mismo de antes. Poner una J. Con la G me llevo esto para acá. Y esto lo puedo desplazar hacia la parte inferior. Por aquí le puedo añadir una J para que tenga un poco más de sentido. Bien. No estoy tan seguro yo de esto. Pero bueno. Mesh si me traes. Vale. Más o menos. Bien, lo ideal sería repasar que la parte trasera esté como toca, pero yo diría que más o menos ya estaría. Aquí podríamos hacer control T y acabar de ajustar según como creamos. Si no, otra forma para verificar si está funcionando bien o no sería añadir un Solid Surface o un bevel. Como esto en realidad es Hard Surface, sería interesante poner el bevel, el cual hay que activarle esto, todo control N y ahora ponerle algo pero muy pequeño. Lo que ayuda a comprobar si se está viendo bien o no. También añadir en formas más complejas, añadir algún corte un poco más ajustado por donde debería ir ayuda a relajar la zona y a que veamos eso, que los engones no se noten tanto. Sobre todo yo creo que en las piezas... no, parece que más o menos lo coge bien. Creo que la pieza que lo coge peor es esta. Lo que puedo hacer ahora también sería seleccionar todo. Ah, bueno, vale. Lo coge peor porque esto... Aquí ha perdido un poco estos ajustes. Vale, a ver. Mesh, si me traes. Vale. Y lo que puedo hacer es seleccionar ahora toda esta parte exterior. Y con el Loop Tools, Loop Tools, Circle. De esta manera me busca ya que sea una forma circular y la tendré que acabar de ajustar. ¿Qué pasa? Aquí veo, por ejemplo, que esto seguramente es un fallo. W, medio de vértices, last. W, mesh, symmetries. ¿Vale? Para que derecha e izquierda sea igual.
bajaría un poco más. Y con la parte interior de la esfera, si la consigo seleccionar. Podría hacer lo mismo. Pro Tools, bueno, W Circle. Procurando ajustarla para que quede como debería. Por otro lado, por aquí le faltará esto. Si me traes. Y aquí también. Mesh, si me traes. Otro truquito que he usado algunas veces que no queda mal sería hacer una intrusión y ahora eliminar estas caras y de aquí volver a acabar o intentar cerrar. Porque de esta manera tenemos un poco más de control, sabemos por dónde termina el objeto. Sobre todo va a ser más fácil de cerrar si hay alguna cara ya hecha. No, no quiero decir más geometría. ¿Vale? A ver, deselecciono lo que no quiero que me genere la cara. F, ahora puedo seleccionar lo otro y a la F. Si me traes. Y aquí sería buscar un poco con la J que me haga algún corte más. Si me traes. Y acabo de desplazar los vértices. Si me traes. Vale. Y ahora aquí ya vemos cómo soporta mejor porque como no está justo donde deforma, es más sencillo que aguante. Y en todo caso eso, podríamos triangular las piezas que veamos que podrían llegar a dar algún problema. Si me traes. De esta manera ya tendríamos el control, por lo menos de la base. Vamos a revisar qué otras piezas tenemos por aquí. En principio esta ya estaba. Vamos a activar esta otra que en principio también estaba. Este plane de aquí, vale, es esta pieza de aquí. Esta es la parte interior, que en principio también está, más o menos limpia y acabada de ajustar para que quede bien. Tú eres la parte esta la agarradera y tú esta otra. Bien. Aquí le voy a quitar el bevel, porque ahora mismo no nos interesa, más o menos ya tenemos nuestro escudo. Lo que nos va a interesar ahora es control J, porque quiero que todo se deforme de la misma forma y que vaya junto. Lo siguiente que haremos, pues le pondremos un simple deform y lo que había puesto antes. ¡Hey! ¡Cómo mola! No. Le vamos a añadir un blend en Z, porque lo que nos interesa es que nos haga precisamente esta deformación que tiene el escudo. Aquí podemos jugar, dependiendo si la deformación nos acaba de ajustar o no, pues un poco de escala en X para que la deformación la haga un poco mejor. Pero parece que no. Media point. Escala en X. Vale, ahora mejor. Puedo hacer la deformación en X. Puedo ponerme la referencia. Va a decir, para acabar de ajustar que la curva quede igual. Pero yo creo que así queda bien. Vemos que aquí este objeto, pues bueno, queda un poquito más así o asá, pero ahora podríamos volverlos a ajustar, si no.
sino la agarradera, que en principio tampoco tiene mucho sentido que vaya... Y también la forma. Vale, esta la puedo dejar tal cual estaba y ahora la acabaré de ajustar con Shade Smooth, que no sé por qué se le ha ido. Pero ahora aquí ya podríamos decidir, pues eso. Voy a guardar antes que nada y aplicar. ¿Vale? Luego la agarradera, lo que tendríamos que hacer sería 7, la rotaríamos de forma manual, la tiro un poco para atrás para asegurarme que quede control 1 en una posición medianamente interesante sin que moleste, ¿vale? Para poderlo coger y que no se vea. Ahí se ve un poco, pongo la vista lateral, 3, lo voy a rotar un pelín y lo voy a extraer. Vale. Ahora ya no se ve la vista frontal, pero sí